has preparado para nosotros, Señor. Vamos a entregarle toda nuestra vida al Señor. Vamos. ¿Listos para cantar fuerte? Toda mi vida la entrego a ti, a nadie más mis fuerzas yo daré. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí me encanta llegar a este lugar porque sé que siempre salimos con mucha bendición y siempre salimos con muchos consejos para que los llevemos a cabo en nuestras vidas. En este momento vamos a tomar nuestras Biblias y vámonos a los Salmos, al Salmo 62, donde vamos a encontrar la base de nuestra predicación del día de hoy. El tema que el Señor nos trae el día de hoy tiene por título Estabilidad en Cristo. Estabilidad en Cristo. En el Salmo 62:1 en adelante vemos que la palabra de nuestro Señor nos dice así: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinarán contra un hombre, tratando todos ustedes de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es vuestro refugio. Amado Dios, en estos momentos, Padre, quiero invocar la presencia de tu Espíritu Santo sobre mi vida, sobre la vida de un servidor, el cual viene a este lugar a dar un mensaje. No un mensaje cualquiera, vengo a dar el mensaje, Señor, ese mensaje que tú has puesto en mi corazón y que has puesto en nuestras vidas, por lo cual estamos aquí, Señor, porque tú eres el protagonista de este lugar, eres el protagonista de nuestras vidas, y yo quiero pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo se manifieste con esa autoridad poderosa que viene de lo alto sobre mi boca, sobre mi corazón, sobre mi mente, para que todo lo que en este momento yo exprese sean palabras de vida eterna, totalmente dirigidas por tu Espíritu Santo, Señor. Y de igual manera también, Padre, te pido para que todos los oyentes de este mensaje tengan esa manifestación divina de lo alto, del Espíritu Santo de Dios en sus corazones, en sus mentes, en todos sus sentidos, tanto espirituales como naturales, Padre, para que tu palabra llegue hasta lo más profundo de su ser, para que tu palabra, Señor, conquiste todas esas áreas de nuestras vidas que necesitan ser conquistadas, Dios. Bendito Padre Celestial, en tus manos estamos, en tus manos ponemos esta predicación el día de hoy, en el nombre por sobre todos los nombres, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Estabilidad en Cristo. ¿Por qué estabilidad en Cristo? Porque en realidad el ser humano, amados, sabemos perfectamente bien que carecemos de una estabilidad. La naturaleza del ser humano carece de estabilidad.
La naturaleza del ser humano siempre tiende a tener desequilibrios en muchos aspectos, en muchas áreas de su vida. El ser humano tendemos a vivir siempre en algunos extremos, llámese en extremos naturales, en extremos espirituales, en extremos académicos, en extremos sociales, en extremos financieros, pero el ser humano tiene ese problema por naturaleza. Es una naturaleza que heredamos precisamente de los padres naturales de la humanidad. Los padres naturales de la humanidad, a causa de esa caída, precisamente vivieron en desequilibrio, vivieron en una desestabilidad, y precisamente por eso el nombre de seres caídos. O sea, en el momento en que ellos pensaron que podían tener una estabilidad individual, una estabilidad independiente, en ese momento, ¿qué fue lo que sucedió? Que cayeron. Y no cayeron del árbol, ¿verdad? Como por ahí dicen algunos darwinianos. Esos son puras teorías y fantasías y cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, antes de Cristo, éramos seres caídos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza era una naturaleza que quiso irse precisamente a un extremo en donde no quisimos tener esa base para nuestra estabilidad, esa base que era la dependencia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí vemos que el salmista acaba de darnos a conocer a nuestros corazones, a cada uno de nosotros. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ya habían leído este salmo, pero también les puedo decir que en este momento el Espíritu Santo nos habló de una manera muy diferente a como en alguna ocasión habíamos leído el salmo. En este momento estamos escudriñando en este salmo que precisamente habla de que la humanidad es desequilibrada, la humanidad siempre busca lo suyo, la humanidad siempre busca lo malo, pero en Cristo, solamente en Cristo está nuestra salvación. En Cristo, como aquí lo está diciendo, Él es mi roca, Él es mi refugio. Y cada que se habla de este tipo de temas, creo que viene a nuestra mente un ejemplo muy válido sobre estos temas, que es la cimentación para poder construir algo. Si yo quiero que algo tenga una estabilidad, si yo quiero que algo tenga un equilibrio, necesitamos una base, ¿verdad? Necesitamos una base, y esa base, mientras más firme sea, mi estabilidad va a ser mejor. Yo no voy a poder estar, caminando sobre algún lugar que está inestable. Muchas veces cuando lo llegamos a hacer, si a lo mejor alguien tiene luego el hobby de salir al campo, de salir a algún cerro, cuando vamos caminando en un cerro, no caminamos de la misma manera como cuando caminamos en un asfalto que está totalmente plano, ¿verdad? Cuando es una base totalmente recta. Si tú vas caminando en un monte, te va a costar muchísimo más trabajo caminar que caminar sobre un asfalto que está estable. Entonces, en nuestra vida pasa exactamente lo mismo, amados. Cuando nosotros no tenemos una base verdadera para poder estar estables, pues no lo vamos a estar. No vamos a poder estar estables, no vamos a poder tener equilibrio si nuestra base no es una roca firme. Y la roca de todo cristiano, de todo hijo de Dios, es Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es la roca para que nosotros podamos tener esa estabilidad que necesitamos, amados. Aquí en Primera de Pedro 2:4, aquí me da mucho gusto cada que veo esta cita, sobre todo porque cuando de repente hay doctrinas que te empiezan a querer torcer el Evangelio, en donde han puesto a los seres humanos
como si fueran la base de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pues eso, no sé ustedes, pero hace como un shock en mi corazón, así de repudio, que digo, no puede ser posible. ¿Cómo puedo yo pensar que la base de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es la novia de Cristo, pueda ser un ser humano? Definitivamente no puede existir eso. ¿Por qué? Porque si es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe de ser de Cristo. La base debe de ser Cristo. ¿Cómo se atreven a decir que como se llama Pedro, ya entonces él es la roca y en él se va a fundamentar todo lo que es divino? Eso es hasta una blasfemia, ¿verdad? Pero el mismo Pedro, sabiendo que 320 años después iban a salir con algunas doctrinas heréticas diciendo esas barrabasadas, él mismo desde antes se anticipó diciendo quién es la piedra. Y aquí dice Pedro, dice Dios a través de Pedro, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí en esta pequeña cita, digo pequeña por la cantidad de palabras y de versos que tiene, pero grandísima en el consejo, en la, ¿cómo se le podría decir a esta cuestión? En la profundidad de lo que nos quiere decir esta palabra. Aquí entendemos algo que precisamente está descifrando lo que sucede en toda la humanidad, amados. Nuestro Señor Jesús, que aquí lo estamos viendo claramente, Él es esa piedra, ¿verdad? Él es una piedra en donde nosotros podemos basar nuestra estabilidad para ser edificados. Pero ¿de qué manera? Como aquí lo dice, nosotros mismos también siendo piedras vivas. O sea, a mí luego cuando veo estas palabras, se me viene a la mente cuando un albañil está construyendo una barda, usa muchos tabiques, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros somos como esos tabiques. Cada uno de nosotros es un tabique que va siendo usado como piedra viva para que se edifique la casa de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué habla aquí la palabra? Que la base de todo esto es la piedra angular. ¿Y quién es esa piedra angular? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ser tabiquitos, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque somos parte incluso de su cuerpo. Pero nosotros no somos la piedra angular. Nosotros no somos la cabeza. Nosotros no somos la base para poder tener esa estabilidad. Se necesita a Cristo para poder tener esa estabilidad. ¿Qué ha sucedido precisamente en la vida religiosa del ser humano? Que no han querido poner a la cabeza, que es Cristo Jesús, como piedra angular. No la han querido poner. Han querido poner hombres. Han querido poner que al vicario, ¿verdad? Han querido poner al mismo Pedro. Han querido poner a Mahatma Gandhi. Han querido poner y ponen una serie de seres humanos. Muchos evangélicos han puesto también
pusieron a Billy Graham, pusieron a Benny Hinn, ponen a personas como si ellos fueran la base para construir el edificio divino de Dios. Y eso no es así, amados. Por eso viene la desestabilidad, por eso viene un desequilibrio, por eso es que vemos cómo la gente se va a un extremo o se va a otro extremo doctrinal, pero no están equilibrados, no están estables en su vida, ni en su vida espiritual, ni en su vida moral, ni en su vida económica, ni en su vida familiar, ni en su vida matrimonial, qué sé yo, ¿verdad? Tantos rubros, ¿verdad?, en los cuales llegamos a tener desestabilidad, muchas veces desequilibrios mentales también, porque cuántas veces no. Por eso es que los psicólogos están haciendo ricos, porque las personas andan todos desequilibrados, no saben qué hacer en su vida y andan acudiendo nuevamente a los seres humanos, están acudiendo a filosofías, están acudiendo a muchas cosas, cuando que la única estabilidad está en Cristo. La única piedra angular va a ser Cristo. Pero precisamente, ¿qué nos está diciendo esta cita? Nos está diciendo que cuando nosotros desechamos a Cristo como la base de nuestra estabilidad, entonces Cristo, en vez de que sea una estabilidad para nosotros, o para el mundo más bien, para los que lo han desechado, ¿qué va a suceder? Que para todos aquellos que han desechado a nuestro Señor Jesucristo, ahora el mismo Jesús pasa a ser una piedra de tropiezo para ellos. Pasa a ser, ¿por qué? Porque como por ahí luego muchas veces digo una frase: la Biblia te aleja del pecado y el pecado te aleja de la Biblia. Explico entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy escuchando la palabra de Dios, que es Cristo, y estoy escuchando que Cristo desecha a los pecadores, no arrepentidos, claro, desecha a todas aquellas personas orgullosas que piensan que ellos pueden ser la piedra angular, o una religión puede ser la piedra angular, o algún filósofo o alguna tradición puede ser su piedra angular. Como lo están desechando, la verdadera piedra angular, que es Cristo Jesús, va a ser tropezadero para ellos. Y por eso es que la gente que no tiene a Cristo y que no ha tomado a Cristo como su piedra angular, pasa a ser enemigo de esas personas. Muchas personas niegan ser enemigos de Dios, pero sus hechos dicen otras cosas muy diferentes. Tú cuando estás evangelizando a alguien que no quiere tener a Cristo en su corazón, ¿saben qué hace esa persona? Te borra de sus contactos, no te responde a sus mensajes, trata de evitarte, trata de evitar las pláticas cuando empiezas a abrir la Biblia, entonces ahí es donde te das cuenta cómo son enemigos de Cristo. Sin embargo te dicen: no, es que voy a mi religión, ¿verdad?, porque tengo este compromiso, tengo esto, lo otro, aquello. Pero cuando se expone la verdadera palabra de Dios, ¡rum!, relinchan y se sienten así como si les hubieras aventado ácido en la cara. ¿Por qué? Porque es tropezadero para ellos. Para ellos es tropezadero. Como dice aquí, es una piedra angular. Es como si tú tomaras una piedra y le empezaras a picar las costillas a alguien. Eso es lo que sucede para los que desechan a Cristo. Cuando tú empiezas a hablar de la palabra de Dios, y sobre todo con tu vida, cuando tú llegas a algún lugar en donde la gente se está emborrachando, donde la gente está diciendo groserías, andan contando chistes colorados, y tú no participas en ello, en ese momento haz de cuenta que estás agarrando una piedra y se las estás enterrando en las costillas. ¿Por qué? Porque con tu testimonio estás predicando a Cristo, estás mostrando el Cristo que está en ti. Entonces en ese momento las personas se sienten agredidas. Por eso es que las personas te empiezan a ofrecer: oye, no, pues ¿cómo que tú ya no tomas? Oye, no, pues mira una cervecita por lo menos. Oye, mira esto, mira lo otro, mira aquello. Total,
que ellos están buscando la manera de hacerte caer con ellos. ¿Por qué? Porque los estás molestando con tu conducta. Está viniendo esa piedra angular y les está picando las costillas. Entonces ellos están incomodando. ¿Con quién? Con Cristo. Cristo siempre va a incomodar a todo aquel que deseche la piedra angular, que deseche a nuestro Señor Jesucristo como la base de la edificación que Él quiere hacer. Porque la intención de Dios es edificar un edificio en su iglesia, es edificar algo divino en cada uno de esos tabiques, en cada uno de esas piedras vivas que somos cada uno de nosotros. Y nosotros, como lo estamos viendo aquí, Cristo es nuestro refugio para el arrepentido, ¿verdad? Para todo aquel cristiano, para todo aquel que se haya arrepentido y haya entregado su vida a Dios, Cristo pasa a ser nuestro refugio. Es como cuando vemos esas películas de los náufragos, ¿no? Un náufrago normalmente va y busca un refugio. Casi siempre en las películas el refugio es una cueva, ¿verdad? Es una cueva donde se meten, ¿verdad? Para que nadie los vea, hacen ahí su casita y todo eso. Y las cuevas normalmente están hechas ¿de qué? De piedras. Y precisamente los hebreos, cuando hablaban de cuestiones de refugios, luego se les venía a la mente una piedra, se les venía a la mente eso. ¿Por qué? Porque incluso cuando iban a un muerto, que lo iba yo a decir enterrar, ¿verdad? Pero pues a lo mejor ahí no era tanto enterrar, ahí lo metían precisamente en una cueva y luego ponían una piedra para tapar esa cueva. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la manera en la cual nosotros luego viene a nuestra cabeza un refugio. Si yo llego a algún lugar en donde estoy como náufrago, lo que sea, busco un refugio. ¿Para qué? Para no estar al descubierto, para estar protegido. Bueno, Jesucristo es nuestro refugio. Jesucristo es esa piedra, es esa roca que nos cubre, que nos protege. Pero para los que no están en Cristo, todo esto es algo aberrante para ellos. Todo esto es algo terrorífico, es un tormento. Para nosotros, Cristo es un refugio. Para el que no está en Cristo, Cristo es un tormento. Cuando tú a las personas les estás hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ellos están endiablados, ellos están queriendo vivir en sus pecados, en sus concupiscencias, en una impiedad tremenda, ¿qué va a suceder? Para ellos es como si les aventaras ácido. Entonces, aquí vemos que la piedra angular, muchas veces cuando decimos esa palabra, oye, tú eres piedra de tropiezo para fulanito, sultanito, se puede usar para ambas partes. Sí, se puede usar, soy piedra de tropiezo para que alguien venga a Cristo, pero muchas veces también, como Cristo, Él era piedra de tropiezo para los pecadores, para los fariseos, Él era una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque ellos querían caminar y correr en sus concupiscencias, en su religiosidad, y Jesús llegaba y pum, les ponía el pie y se caían. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Y cuando ellos quieren caminar, o nosotros queremos caminar en la mentira, Cristo va a ser nuestro tropezadero. Nos va a poner el pie y nos vamos a ir de pura cara. Y se nos van a hinchar los labios si nos andamos portando mal, ¿verdad? La estabilidad también se pierde al no conocer completamente el mensaje. Cuando no conocemos el mensaje completo de Dios, se pierde la estabilidad. Precisamente ya en el área espiritual vemos, como hace 8 días que se habló de la apostasía. ¿Por qué la apostasía? Porque hay una desestabilidad en la doctrina, hay una desestabilidad en el mensaje. Hay personas que empiezan a leer la Biblia, pero no la leen completa. Y de hecho, muchas de las religiones han nacido de doctrinas aisladas de la Biblia. Por eso empiezan las denominaciones. ¿Por qué? Porque les gustó hacer mucho énfasis en alguna área de la palabra. Hagan de cuenta esa gente que le gusta mucho andar liberando a los demonios, entre comillas, liberando a los demonios, ¿verdad? Porque lo hacen de una manera antibíblica, pero les gustó mucho el área de los demonios, de las cuestiones sobrenaturales,
y empiezan a hacer énfasis solamente en esas cosas, y al rato tú vas a lugares en donde solamente hablan de demonios, y al rato andan viendo demonios hasta en la sopa y por todos lados, y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque solamente hacen énfasis en un área de la Biblia. Entonces, ¿qué va a suceder si yo de repente tengo una carreta donde voy a cargar jitomates, pero yo a la carreta le cargo toda la cantidad de jitomates solamente del lado derecho y el lado izquierdo lo dejo vacío? ¿Qué va a suceder con la carreta? ¿Verdad? Por puro sentido común, se va a caer. ¿Por qué? Porque no está estable. Va a caer en un desequilibrio. Se va a desequilibrar de tal manera que la carreta se va a caer. ¿Por qué? Porque estoy haciendo énfasis solamente en un área de la carreta y ahí estoy depositando todo el peso. Entonces esa carreta va a caer en un desequilibrio. Eso es lo mismo que llega a suceder con las doctrinas heréticas. Las doctrinas heréticas, ¿qué hacen? Empiezan a tomar nada más ciertas partes de la Biblia y empiezan a hacer énfasis solamente, y más en los énfasis que muchas veces ellos creen que les conviene, ¿verdad? Empiezas a hacer énfasis a lo mejor en la sanidad, en los milagros, y estás haciendo énfasis en eso. Te empiezas a desequilibrar de tal manera que el día de mañana tú simplemente no vas a saber ni siquiera lo que es el arrepentimiento, no vas a conocer verdaderamente el carácter de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no estás escudriñando el 100% de la Biblia, estás escudriñando solamente unas áreas y te estás denominacionando precisamente como diciendo: nosotros somos los especialistas en los bautismos, ¿verdad? Somos bautistas, entonces somos especialistas en lo que Juan el Bautista vino a decir, en los bautismos en agua, en esto, en lo otro, aquello, pero somos especialistas en eso. Nosotros somos los pentecostales, somos especialistas en las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero amados, eso no nos dijo Jesús, que hiciéramos departamentos especiales de esto y del otro y de aquello. No, nuestro Señor Jesús nos dijo que somos un solo cuerpo, y nos dijo claramente que todo el consejo de Dios debe de ser predicado. ¿Para qué? Para que no caigamos en un desequilibrio, para que no caigamos en una inestabilidad. Entonces aquí en Hechos 20:26 vemos cómo Pablo sabía perfectamente bien lo peligroso que era no predicar el consejo completo de Dios. Entonces aquí Pablo le dice a sus discípulos: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo, digan conmigo, todo el consejo de Dios. Fíjense la importancia que Pablo le está dando a dar el consejo completo de Dios. Él mismo está diciendo: yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes, que es lo mismo que yo les digo a todos ustedes, mis discípulos. Yo estoy limpio de la sangre de todos. ¿A qué se refería? Yo, más que cada uno de ustedes, yo voy a entregar cuentas. De hecho, yo voy a entregar cuentas por cada uno de ustedes. Por eso es que luego soy tan estricto con ustedes. Yo voy a entregar cuentas delante de Dios de qué fue lo que les enseñé. Si yo no les enseñé el consejo completo de Dios, yo voy a cargar con los pecados que ustedes puedan llegar a tener. Si yo vine a darles el mensaje, a decirles: mira, esto te impide ir al cielo, esto te impide vivir una vida cristiana, esto te impide poder convivir con Dios, mira, esto te va a traer bendición, mira, esto te va a dar bienaventuranza. O sea, si yo no doy el consejo completo y alguno de ustedes está pecando porque yo me quise guardar
los regaños, o me quise guardar el no tener problemas con alguien, o el que me tachen de que, ay, soy intolerante, soy muy enojón. Si yo por eso me lo quise guardar, el Señor me va a decir, pues el pecado de fulanito, el pecado de sultanito, a ti te cuenta también como si tú lo hubieras cometido, porque tú no lo cometiste, pero tú no dijiste nada para que aquel no lo cometiera. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué sucede? Que si yo me atrevo a tener una doctrina denominacional en donde solamente hago énfasis en un área de las cosas que dice la Biblia, ¿qué va a suceder? Que van a haber muchas áreas que se van a desconocer, que ustedes van a desconocer, que yo voy a desconocer, y a todas las personas que les enseñemos de la misma manera van a desconocer. ¿Por qué? Porque no se está predicando el consejo completo de Dios. Entonces, si el consejo completo de Dios no se predica, vamos a venir a una inestabilidad, vamos a venir a un desequilibrio. Y ese desequilibrio, ¿qué pasa con las personas que caen en un desequilibrio? Se caen frecuentemente, ¿verdad? A menos que de repente te equilibras y ya no te caíste. Ah, bueno, precisamente eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas, amados. Nosotros estábamos cayendo y cayendo y cayendo y cayendo hasta que Cristo nos rescató. Cuando Cristo te rescata, ahora viene la verdadera estabilidad en tu vida, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque si tú eres obediente a lo que Cristo te dice, en todas las áreas no vas a estar ya tropezándote. Pero si desechas a Cristo, como lo acaba de decir la palabra, Él mismo se va a encargar de ser la piedra de tropiezo para ti. Si tú desechas a Cristo, Él va a ser tu piedra de tropiezo. Él va a ser esa piedra angular, ya no para lo que tú quieras edificar en Él, sino para las caídas y caídas y caídas que tú vas a estar teniendo. ¿Por qué? Porque tú lo decidiste, no porque Él lo haya decidido. Es algo que Él nos dio la oportunidad y la posibilidad de nosotros mismos decidirlo. Las bases doctrinales nos dan esa estabilidad, pero también les voy a decir una cosa. Es nuestra responsabilidad, digan conmigo, nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad independientemente, porque recuerden que la salvación es individual. O sea, no nos vamos a ir en grupitos, no, la salvación es individual. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos esa responsabilidad de que todo el conocimiento que Dios nos está dando, es como muchas veces les he dicho, es como si yo voy a un restaurante en donde voy a pagar un buffet. Ya es mi responsabilidad comer lo que yo quiera comer, ¿verdad? Bueno, si yo estoy llegando a mi congregación en donde tenemos la oportunidad de tener todo el alimento que el Señor está poniendo en este lugar, tenemos alimento los lunes en las células, tenemos alimento los martes en el discipulado, tenemos alimento los miércoles en el instituto bíblico, tenemos alimento los líderes los jueves, tenemos alimento en nuestra casa, tenemos las Biblias, tenemos alimento los domingos en estos momentos, tenemos alimento el día que queramos en esta familia, pero ya es cuestión de cada uno de nosotros que queramos alimentarnos. ¿Me explico? Que queramos tomar todo ese alimento que el Señor está poniendo delante de nosotros para poder crecer, para podernos nutrir, para poder tener estabilidad. Si nosotros no tenemos ese alimento, si no tenemos fuerzas físicamente, ¿qué pasa cuando tú no tienes una buena alimentación? Lo primerito que te falla son las piernas, por si ustedes no lo sabían. Yo fui boxeador y precisamente cuando te fallan las piernas, olvídate, porque se acabó todo. Pierdes la estabilidad. Pierdes estabilidad, ¿por qué? Porque no estás bien alimentado, amado. Y les voy a decir una cosa, hay un ejemplo bíblico en Hechos 17, en donde encontramos a los bereanos, o sea, a los de Berea. Muchas veces he puesto ejemplo de este pueblo, un pueblo que hacía lo que cada cristiano en todo el mundo debemos de hacer, que es escudriñar la palabra. Y vamos a Hechos 17:10.
Hechos 17:10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, digan conmigo, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amados, nosotros debemos de escudriñar la palabra de Dios, no porque su pastor se las predique y hasta se graben las prédicas y las podemos luego poner ahí en la computadora o en el celular. Necesitamos escudriñar la palabra. Por eso es que en este ministerio necesitamos Biblias para poder corroborar que todo lo que se está predicando en este lugar es palabra de Dios y no palabra del hombre, ¿verdad? Aquí no vengo y saco el catecismo, ni saco alguno de esos libros de la Atalaya, o el libro Mormón, o el libro de Memín Pingüín, ¿verdad? Para estar predicando puras fantasías o puros destirrollos, ¿verdad? Porque luego, desgraciadamente, algunos piensan que predicar la palabra de Dios es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, pero eso no es predicar la palabra de Dios. Eso es simplemente dar un testimonio, ¿verdad? Como aquí damos muchas veces el tiempo para que se den testimonios, como los de hace 8 días, que fueron testimonios muy hermosos, pero eso es un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y que bueno, gloria a Dios, pero eso no es predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios es exponer las escrituras. De hecho, por eso es que las predicaciones bíblicas tienen que ser expositivas, y no temáticas, sino expositivas. Se está exponiendo la Biblia, se está exponiendo cada una de las palabras que Dios nos da a nosotros a través de cada uno de sus santos que fueron inspirados para que la Biblia pudiera llegar a nuestros corazones. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que los de Berea, los bereanos, hacían algo que fue inspirado por Dios. Eso lo inspira Dios. El que nosotros tengamos que escudriñar la palabra de Dios para que verdaderamente corroboremos que Él es el que nos está hablando, amados. Que no es una manipulación de un hombre que nos quiere estar manipulando. No, es la palabra de Dios que viene a nuestras vidas para que también de esa misma manera la Biblia ahora escudriñe nuestros corazones y nos diga lo que estamos haciendo bien, pero también lo que estamos haciendo mal. Entonces, ¿qué sucede si en lo natural, cuando nosotros vamos a alimentarnos, a comer algo, sobre todo si se trata de frijolitos, ¿verdad? ¿Qué hacen las amas de casa cuando van a cocinar sus frijolitos? Pues empiezan a escudriñar los frijolitos y a quitarles las piedritas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos que nos pase alguna enfermedad estomacal. Bueno, pues les voy a decir una cosa. ¿Por qué viene muchas veces la inestabilidad espiritual? ¿Por qué viene esa inestabilidad espiritual? Porque hemos dejado que ciertas basuritas entren a nuestra mente y a nuestro corazón pensando que es Biblia, cuando que no es Biblia. ¿Cuántas veces no llegamos a ver predicadores que incluso dicen cosas que piensan ellos que están en la Biblia? Muchas veces de repente por ahí van a escuchar a alguien que diga, como dice la palabra de Dios, no se cae la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Y eso no viene en la Biblia. Eso viene en el libro de Saavedra, el Quijote de la Mancha. Ahí es donde viene esa frase. Eso no es bíblico. O algunos que también dicen, como dice la palabra de Dios, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso tampoco viene en la Biblia y tampoco es bíblico, porque todavía lo de Saavedra sí es bíblico. O sea, no viene en la Biblia, pero sí es algo que va alineado al corazón de Dios. Nada se mueve, ni la hoja del árbol se cae sin la voluntad de Dios. Claro, es una verdad, nada más que no aparece en la Biblia.
pero lo otro ni es una verdad ni aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque fue Gandhi, fue Mahatma Gandhi el que hizo esa frase. Ándale, también algunos dicen, ayúdate que Dios te ayudará, ¿no? O cosas por el estilo, o ayúdate que yo te ayudaré, como si Dios lo estuviera diciendo por medio de la Biblia. Y no es cierto. Pero ¿por qué luego la gente piensa que viene la Biblia? Porque no escudriñan la Biblia. ¿Por qué? Porque se les olvida que para predicar la Biblia tienes que leer la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros empezamos a contaminarnos, así como nos vamos a enfermar si nos comemos las piedritas de los frijolitos, así nos vamos a enfermar espiritualmente también. Y cuando estás enfermo espiritualmente, vas a caer en una inestabilidad. Creo que esa palabra la estuve diciendo muy mal, ¿verdad? Al principio estaba diciendo desestabilidad y pido perdón. Es inestabilidad. Entonces, cuando caemos en inestabilidad, ¿qué va a suceder? Lo mismo que pasa en lo natural con las enfermedades, lo mismo pasa en lo espiritual. Caemos en enfermedades espirituales, donde empezamos a ver lo que realmente no es bíblico. Empezamos a tener experiencias en nuestra vida pensando que vienen del diablo, cuando no vienen del diablo. Son consecuencias de nuestros actos, o el mismo Dios las está poniendo en nuestras vidas. Muchas cosas empiezan a suceder de tal manera que caemos en ese desequilibrio o en esa inestabilidad. Y nosotros aquí lo que estamos aprendiendo precisamente es que Dios nos da la estabilidad necesaria. Con Dios no tenemos ningún pretexto para ser inestables, para ser desequilibrados. Cuando tenemos nuestras bases cimentadas en Cristo, no caemos nunca tampoco en extremos religiosos, amados. Eso también es bien importante. Hemos oído de un extremo religioso que es uno de los principales venenos de la iglesia, llamado legalismo, llamado religiosismo. El legalismo, ¿qué es? Es algo que el ser humano ha implementado dentro de sus doctrinas, queriéndolas disfrazar con santidad, pero poniendo un énfasis en cosas que no son relevantes para Dios. O sea, Dios nunca prohíbe en la Biblia que las mujeres se pongan pantalones. Sin embargo, hay lugares legalistas que dicen los pantalones no son para las mujeres, son para los hombres. Entonces no dejan ni siquiera entrar a sus congregaciones mujeres que se pongan pantalones. Eso quiere decir legalismo. ¿Por qué? Porque sí, la Biblia dice que la mujer no debe de ponerse vestimenta de varón, ni el varón vestimenta de mujer. Pero les voy a decir una cosa, en aquel entonces cuando eso se escribió, ningún varón usaba pantalones, todos usaban túnicas, o sea, todos andaban de faldas, mujeres y hombres. Me explico, pero había túnicas para mujeres y había túnicas para hombres. Ahora hay pantalones para mujeres y pantalones para hombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que no haya machorras y que no haya afeminados. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, ¿por qué? Porque sabemos, ¿verdad? Eso sí ya es un pecado. El ver que hay gente, hay hombres que se visten como mujer y mujeres que se visten como hombres. A eso es a lo que se refiere la Biblia. Pero el legalista, ¿qué hace? Ah, no, se va al extremo de la carreta, y por eso entra en desequilibrio, y por eso hay una inestabilidad en su vida, y por eso viven, en vez de estar realmente haciendo las cosas de Dios, nada más hacen sus propias cosas que les convienen o que ellos creen que son las correctas. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Es el ejemplo a lo mejor más choteado de lo que es el legalismo, pero hay muchos ejemplos más. Muchos. Hay gente que una vez me criticaban que porque el grupo de alabanza tenía su cafecito y estaba tomando café, y decían que era una irreverencia el tomar café cuando el grupo de alabanza está cantando, está tocando. ¿Dónde dice la Biblia? O sea, ¿qué sucede? La gente empieza a caer en todos esos legalismos
cosas que van muy aparte de lo que realmente la Biblia nos dice. ¿O qué otra cosa es el legalismo? Que de repente sacan ciertos rituales o ciertas costumbres del Antiguo Testamento, en donde eran rituales de la ley, que los quieren implementar a las cosas de la gracia, a las cosas del nuevo pacto. Y aquí vemos en Gálatas un ejemplo en donde el mismo Pablo, fíjense, para los que no sepan, Pablo era de los más jóvenes de los apóstoles. De hecho, él mismo, como lo dice, él fue el último. Incluso él dice, yo fui un abortivo. O sea, yo ya estaba por no ser apóstol. ¿Por qué? Porque él ni siquiera caminó físicamente con Jesús. Sin embargo, se dice, ahí sí no es porque las religiones lo pongan así, pero en la Biblia vemos que uno de los apóstoles más fuertes de Jesús era Pedro. Habían tres que eran los que siempre estaban más cerca de Jesús, que era Pedro, Juan y Jacobo. Estos tres apóstoles eran los que estaban más cerca de él. Y de esos tres, vemos cómo Pedro era uno de los que más intimidad tenían con Jesús. O sea, se puede decir, no sé si en edad, pero espiritualmente o por, ¿cómo se dice esto? Por antigüedad, a lo mejor era el más grande, ¿verdad?, de los apóstoles. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a caer en cosas antibíblicas, tengan la edad que tengan la jerarquía que tengan, nosotros debemos denunciar lo que está mal. Muchos me critican por la doctrina que tenemos denunciante, pero la doctrina denunciante no la fundé yo, es la doctrina de Jesucristo. Precisamente, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? El decir, esto que están viendo ahora es la verdad, esto que están viendo allá, eso ya no es de nosotros. O sea, es una denuncia. Las buenas noticias es una denuncia de que el diablo ya no puede entrometerse con los hijos de Dios, de que las doctrinas del Antiguo Testamento, de que el legalismo, que la ley ya no funciona ahora con Cristo. ¿Y qué sucede? Que aquí nosotros vemos que Pablo hizo uso de la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Y aquí en Gálatas 2:11 vemos una cita tremenda, de mucho peso. ¿Por qué? Porque el más chiquito de los apóstoles se atrevió a decirle esto al más grande de los apóstoles. Es más, aquí en la Reina Valera tiene un subtítulo, ¿verdad?, que dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Dice así, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas, digan conmigo, obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué reprendió Pablo a Pedro? Bueno, Pedro precisamente estaba cayendo en esos momentos, no por maldad, sino por ignorancia, porque desgraciadamente muchas veces por ignorancia hacemos cosas que van en contra del corazón de Dios. Pero ¿qué sucedió? Que aquí en el momento en que Pablo reprende a Pedro, lo hizo sin importar lo que la gente pudiera decir de él. Porque sí les puedo apostar que a lo mejor en ese momento
Imagínate si él a Bernabé, que era uno de sus grandes amigos, si agarró y le dijo a él, ¿sabes qué, Bernabé? Que en este momento te voy a reprender, te reprendo a ti y también voy a reprender a Pedro. Y les puedo apostar que Bernabé o Silas o alguno de los que hubieran dado ahí con él, le han de haber dicho, no, Pablo, no te atrevas. O sea, ¿cómo? Imagínate, van a decir que eres un intolerante, van a decir que qué irreverente eres, ¿por qué le faltas al respeto? Es Pedro, déjalo que él siga haciendo sus cosas, nada más con que tú y yo no las hagamos, tú ya déjalo a él. Les puedo apostar que hubo quien lo quisiera reprender para que no hiciera esto, pero sin embargo él lo hizo. Y les voy a decir una cosa, si nos vamos a las cartas de Pedro posteriormente, vemos cómo Pedro humildemente aceptó completamente el consejo y la exhortación que aquí Pablo le hizo. ¿Por qué? Porque el mismo Pedro en sus cartas habla muy bien de Pablo, y habla de Pablo como un excelente teólogo, y un teólogo que enseña la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí vemos que el que Pablo haya reprendido a Pedro fue algo que venía de parte de Dios. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué lo reprendió? Porque andaba cayendo en legalismo. Estaba cayendo en una situación en la cual se les estaba pidiendo, o sea, a los gentiles, a los no judíos se les estaba pidiendo que, aparte de que llevaran a cabo su vida como cristianos, que la tenían que llevar también como si fueran judíos. O sea, haciendo sus rituales. Como si, supongamos, un ejemplo vano, que de repente nosotros evangelicemos a un japonesito y que le digamos, mira, ya eres de Cristo, ya eres cristiano, ya te estás congregando con nosotros, pero ahora te voy a decir una cosa: si no comes chile, no eres de Dios, no puedes ser completamente cristiano. Si no haces honores a nuestra bandera y te aprendes el himno nacional y no lo cantas como nosotros los mexicanos lo tenemos que cantar cada que vemos la bandera, entonces no puedes ser cristiano. Mira, si tú no te vistes como se visten los mexicanos y aprendes a hablar como hablamos los mexicanos, con nuestras mexicanadas y esto y lo otro, aquello, no, entonces no vas a poder entrar al reino de los cielos. ¿Sí me estoy explicando? Se oye muy burdo lo que estoy haciendo, pero eso es precisamente lo que hacían los judíos que querían judaizar. Por eso dice, tú estás tratando de judaizar, lo que tú ya ni siquiera haces. ¿Por qué no lo haces? Porque como ya estamos en el nuevo pacto, ya hay muchas cosas que para nosotros ya fueron totalmente excluidas. Ya Cristo, Él lo hizo todo por nosotros. Entonces ahora vamos a vivir en el nuevo pacto, vamos a vivir en la dispensación de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro, como ahorita en la actualidad muchas doctrinas te quieren hacer que hagas cosas que en la Biblia ni dice nada. No, que hay que bautizar a los niños. Eso no lo dice la Biblia, porque el bautismo en agua es en arrepentimiento. Un niño, ¿de qué se va a arrepentir? Un niño, ¿qué conciencia va a tener de venir a las aguas en arrepentimiento? Eso es un legalismo. No, y peor tantito, que a ese tipo de ritos le llaman ritos de salvación. O sea, si no se bautizan, entonces no pueden entrar en el reino de los cielos. Sí, o sea, por ahí dicen, si se muere se va al limbo. Eso son mentiras. La Biblia no habla ni del limbo, ni del purgatorio, ni nada de esas cosas. Son tradiciones de hombres. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es el legalismo. Pero la inestabilidad doctrinal también te puede llevar al otro extremo, donde ahorita están empezando a ponerse de moda muchas congregaciones libertinas, en donde ahora en vez de estar buscando ser super mega santos, ahora están buscando ser super mega libres, porque piensan que porque estamos en la gracia, ahora ya podemos andar pecando, al fin que Cristo Él ya nos salvó. Es una mentira de Satanás. Y aquí vemos precisamente en Judas 1:4,
¿Cuántos saben por qué? Es porque Dios, Él quiere que denunciemos al que agrede al Evangelio. Pero el diablo, ¿qué creen? El diablo quiere que guardemos silencio. El diablo quiere que guardemos silencio y que seamos supuestamente tolerantes, justificando las cosas según, entre comillas también, por amor. Eso es lo más socorrido en las frases de esas personas. No, es que ahí no hay amor, ahí son muy disciplinados, hablan con mucha agresividad en contra de nuestras debilidades, deben de ser más tolerantes, no deben de criticar al pecador, no, amados, o sea, la palabra de Dios es denunciante. ¿Por qué? Porque si no se denuncia, es como ahorita, ¿qué está sucediendo en la actualidad en México con las situaciones electorales? Hace muchos años, y creo que esto ya lo había comentado, no sé si en el instituto o aquí, pero hace muchos años nosotros estábamos expensas solamente a lo que veíamos en las noticias de las televisoras que tenemos en México, ¿verdad? De las 2 televisoras que tenemos en México. Estábamos expensas de creer lo que ahí nos decían, fuera mentira, fuera verdad. Pero ¿qué sucede? Que ahora, por las redes sociales, es más, no sé ustedes, pero en realidad las estadísticas dicen que la mayoría de la gente ya ni ve los noticieros televisivos. Ya las noticias las vemos por internet, ya las vemos en las redes sociales. Te metes a Facebook, te metes a cualquier red y vas a encontrar las noticias. Vas a encontrar muchas, ¿verdad? Vas a encontrar verdaderas, vas a encontrar falsas, vas a encontrar amarillistas, pero lo que sí, aquí ahora sí ya podemos encontrar es que la gente no tiene a su conveniencia el estarse callando cosas, sino que ahora sí se denuncia lo que está pasando en México. Y gracias a eso es como hemos conocido muchas cosas que el pueblo desconocía. El pueblo de México desconocíamos tantos fraudes, desconocíamos tantas fechorías que se estaban haciendo atrás de nosotros. ¿Por qué? Porque no había quien lo pudiera denunciar. Como no había quien lo denunciara, andábamos con vendas en los ojos. ¿Por qué ahora no andamos con vendas en los ojos? Porque ahora hay quien lo denuncie. Ahora hay medios para la denuncia de lo que realmente sucede en nuestro país. La ley de la denuncia no es del diablo, es de Dios. El diablo lo ha querido hacer al revés, y sobre todo en estos países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque desde chiquitos nos han enseñado que si tú vas de chismoso con el maestro de que alguien está haciendo una travesura, ¿cómo te dicen? Chismoso. Empiezan a hacer hasta bullying, ¿verdad? Si eres el chismoso. En Estados Unidos no se les llama chismosos, se les llama denunciantes. En Estados Unidos han adquirido la ley o la cultura, más bien le llaman la cultura de la denuncia, porque en base a la cultura de la denuncia es de la manera que se empieza a dejar de corromper más las ciudades, las familias, las iglesias. A través de la denuncia es como nosotros vamos a poder verdaderamente ser disciplinados, amados, y caminar en el orden. Entonces la ley o la cultura de la denuncia no es mala, al contrario, es muy buena. Pero el diablo ha querido tergiversar ese rubro. El diablo ha querido, hagan de cuenta, hay gente que les dice chismosos, hay gente que les dice, a ver por ahí ayúdenme, comunicativos, metiches. En Colombia les dicen sapos, soplones. Oh, eres un soplón, eres esto. Amados, la denuncia es de Dios. La denuncia es de Dios y no debemos de dejar que el diablo nos calle cuando tenemos que denunciar algo. Y aquí vemos como Judas, no Judas Iscariote, sino Judas Tadeo, el bueno, el que era hermano de nuestro Señor Jesús. Fíjense lo que escribió en Judas 1:4.
Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No sé qué día de la semana o hace 8 días precisamente vimos lo de esta palabra encubiertamente, ¿verdad? Encubiertamente se llega a infiltrar, llámese un espíritu, llámese el pecado, llámese una persona, que encubiertamente empiezan a hacer que el pecado se vea como inofensivo. Empiezan encubiertamente a que la gente vea que no es tan malo decir groserías. Pues, ¿qué tiene? Mira, no es tan malo que no leas la Biblia. Pues al fin que los domingos el pastor nos echa ahí un chorro de versículos de la Biblia. Mira, no es tan malo que no ores. Mira, no es tan malo que hagas tranza en tu trabajo, porque pues el que no tranza no avanza. El libertinaje así va entrando. Pero peor tantito, hay lugares, hay púlpitos que son usados para predicar sobre el libertinaje. Hay unas doctrinas por ahí, una doctrina universalista que se ha llevado a cabo en muchas iglesias evangélicas, en donde hablan de ese Dios inclusivo, ¿verdad? Como les he comentado, ya sacaron incluso por ahí una Biblia de estudio del Dios inclusivo, en donde Él no ve con esos ojos que los legales. ¿Por qué? Porque luego ahí se van a los extremos. Si alguien habla de santidad en esos lugares, este es un religioso, es un legalista. ¿Cómo puede ser posible que no sea tolerante con el pecado? Ahí poco a poquito podemos ir dejando nuestro adulterio, ahí poco a poquito podemos ir dejando el vicio, ahí poco a poquito podemos esto. Entonces empiezan encubiertamente desde los mismos púlpitos a decirte que no se preocupen, al fin que Dios ya lo hizo todo por nosotros, ya en esa cruz desde hace 2000 años. Ya Jesucristo ya lo hizo por toda la humanidad. Ya toda la humanidad somos salvos. Ya todos somos hijos de Dios, porque Cristo murió por todos. Porque en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Para qué? Pero ahí se quedan, ¿verdad? En el 17 dice otra cosa, y ahí mismo dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y el 17 dice claramente que no es Él el que nos va a condenar, ya estamos condenados. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se van a ese extremo del libertinaje, empiezan encubiertamente a estar metiendo la falsedad del libertinaje, del pecado. Y les voy a decir una cosa: ¿por qué dice aquí encubiertamente? Porque no puedes de repente llegar y decir doctrinas así. ¿Por qué? Porque si no, ahí sí la gente luego se da cuenta. Esto sucede como cuando, no sé si ustedes sepan, pero hay algunos lugares en el mundo donde preparan las ancas de rana o las ranitas, pero no como aquí en México. Aquí en México pues matan primero a las ranitas y luego así lo clásico de los guisados. Hay lugares en donde dicen que por las proteínas, que al morir se pierden muchas proteínas, entonces las guisan vivas. Pero les voy a explicar lo que hacen. Si tú a una ranita, tú pones una olla de agua hirviendo y tú avientas una ranita, la ranita inmediatamente va a saltar. ¿Por qué? Porque va a sentir bien caliente y ¡pum!, se sale rápido de la olla. Entonces no puedes hacer eso. Entonces, ¿saben lo que hacen? Meten a las ranitas en agua tibiecita y le prenden a fuego lento, y poco a poquito se va calentando el agua, hasta que se mueren, se van muriendo, pero ya haciéndose el guiso. ¿Me explico? O sea, ya toda la proteína la están soltando ahí en el guiso. Entonces, ¿pero por qué lo hacen de esa manera? Para que no brinquen inmediatamente. Bueno, así pasa con esas doctrinas. Encubiertamente
poco a poquito te van soltando. Y sí, es que Cristo es amor, y hacen énfasis en el amor, y el amor, y el amor, y amor y paz, ¿verdad? Entonces lo están haciendo de tal manera para que, y al rato cuando menos te das cuenta, pues ya estás muerto en tus concupiscencias, en tus pecados, pensando que como Dios es bueno, no se va a enojar con el pecado. Eso es el otro extremo, amados. El extremo del libertinaje, el que acaba de mostrarnos aquí Judas, que empiezan a meter esas doctrinas del libertinaje, diciendo según que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la naturaleza del hombre, como se los dije desde un inicio, es inestable, pero en Cristo hay estabilidad y hay equilibrio. Por eso no tenemos por qué ser inestables, amados. No tenemos que ser desequilibrados cuando permanecemos en Cristo. Miren, en Job 31:4 vemos cómo aquí está hablando de la naturaleza. Si quieren no lo busquen, al fin que ahí en la pantalla va a estar, ya para irnos un poquito más rápido. En Job 31:4 dice: ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. O sea, aquí él mismo como lo está diciendo, él en sus pasos, él en sus caminos, él sabe perfectamente bien que anda en mentira. Él sabe perfectamente bien que sus pies se apresuraron al engaño. ¿Cuántos de nosotros no nos apresurábamos al engaño, amados? A la mentira. ¿Cuántos de nosotros veíamos totalmente normal el pecado como el mundo lo ve? El mundo ve completamente normal. Es más, cuando ven a personas como nosotros, que no nos gusta estarnos revolcando en el lodo, somos los apestados, somos los raros, somos puras barrabasadas, ¿verdad?, que encontramos en el mundo. Pero ¿qué sucede? Cuando venimos a Cristo, es de la única manera en que nosotros abrimos los ojos y nos damos cuenta de la realidad, nos damos cuenta de la verdad y vemos. Por eso pedimos: Señor, solo tú puedes ponerme en esas balanzas. ¿Precisamente para qué? Para que yo esté bien balanceado en integridad. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos en Cristo, no hay integridad, amados. Ustedes vean a una persona que no está en Cristo, y sí, a lo mejor hay muchos que tuvieron una crianza muy buena, fueron muy bien educados, en la universidad adquirieron una buena cultura, vienen de familia bien, ¿verdad? Son personas que no tienen hábitos muy escandalosos, cosas. Pero cuando tú empiezas a conocer bien cualquier persona que no tenga a Cristo en su vida, te darás cuenta de que no hay integridad, de que ya sea de alguna forma o de otra, pero anda cojeando por ahí, anda haciendo cosas que no son debidas. Y no simplemente por eso, como se los he dicho 1000 veces, no es el pecado el que nos lleva al infierno. Nos lleva al infierno el desprecio hacia nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que desprecia a nuestro Señor Jesucristo está despreciando la piedra angular y va a tener inestabilidad en su vida. De una forma u otra va a haber inestabilidad. Entonces, por eso es que aquí Job perfectamente bien habló de esta balanza de justicia. Ahora, ¿quién es quien puede realmente decirnos si estamos bien o si estamos mal? Si somos personas equilibradas o si somos personas desbalanceadas o personas inestables. Solamente Cristo. Él es el único que tiene esa balanza. Él es el único. Por eso es la importancia de la Biblia. La Biblia nos aleja del pecado. El pecado nos aleja de la Biblia. La Biblia es la que nos puede decir si estamos bien o si estamos mal. Es Dios el único que tiene esa balanza para ver si estamos en lo correcto, si estamos estables o estamos inestables. En Lucas 6:46, vayan buscando Lucas 6:46, ya con eso estamos terminando. Y es que, miren, el hombre
siempre va a buscar la estabilidad en lugares sin fundamentos, amados. El hombre busca estabilidad en cosas que realmente no son ni siquiera relevantes. La única verdadera estabilidad es cuando Cristo es el Señor de nuestras vidas. Creo que hace 8 días, o no sé qué día, hablamos de, es bien fácil en nuestro vocablo o vocabulario cristiano, es muy fácil, ¿verdad?, decir Señor de mi vida, pero el decir Señor de mi vida y te vas a la profundidad de lo que es esa frase, es mucho, muy extensa y muchas veces mucho, muy lejana de lo que verdaderamente Dios es en nuestras vidas. Cuando tú dices Dios es el Señor de mi vida, estamos hablando de que tu mentalidad ya es totalmente bíblica, de que tus palabras son bíblicas, de que tus pensamientos son cristocéntricos, de que tus actitudes son alineadas al corazón de Dios, a la mente de Cristo. Eso es que sea Señor de nuestra vida. Pero hay veces que nada más de dientes para afuera es bien fácil decir Señor de mi vida. Y vean lo que aquí nuestro Señor Jesucristo les dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra la casa, contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Digan conmigo, sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, voltea con tu hermano y dice, y no hizo, es semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amados, hay muchas cosas que al ser humano le acontecen en su vida. La mayor parte del tiempo estamos luchando, esa es la verdad. O sea, la mayor parte y la mayor cantidad de personas en este mundo no viven todo el tiempo una vida placentera. Son instantes los placeres que llegamos a tener en este mundo. Aún aquellos millonarios, ¿verdad? Aún aquellos que se han sacado la lotería, aún aquellos que le dan tanta importancia a las cosas de este mundo, no es cierta esa felicidad eterna que muchos piensan que pueden tener. Eso es mentira y todos nosotros lo sabemos. En este mundo padeceremos aflicción, ¿verdad? Así lo dijo claramente Jesús. Y así es, amados. Pero el grave problema que hay es que las personas siguen buscando poner sus fundamentos en las cosas de este mundo, en las cosas de esta tierra. Como aquí lo acaba de decir aquel que hace sus fundamentos en tierra y no en la roca que es Cristo. Van a venir problemas, porque siempre van a venir problemas, pero ahí está la diferencia. Cuando nosotros tenemos nuestra casa, nuestro corazón fundado en la roca que es Cristo, esos problemas no nos van a derribar, porque estamos de la mano de Cristo. Pero si nosotros hemos despreciado, hemos desechado la roca angular, la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo, esa piedra viva, que es la única que va a poder soportar todo lo que pueda acontecer en nuestras vidas, si no estamos tomados de la mano del Señor, vamos a caer, y vamos a caer, y vamos a seguir cayendo. ¿Por qué? Porque los problemas seguirán.
hasta que lleguemos a la presencia del Señor. No debemos de buscar nuestra estabilidad, amados, en el dinero. No debemos de buscar nuestra estabilidad en la belleza, en la salud, en el poder. No debemos de buscar nuestra estabilidad en las personas, ni siquiera en el trabajo. No debemos de buscar nuestra estabilidad en los estudios, en lo académico. No debemos de buscar nuestra estabilidad en nada que haya sido creado, amados. Así de simple y de sencillo. Nuestra verdadera estabilidad solamente la vamos a poder encontrar en la roca que es Cristo Jesús. Solamente Él tiene la solución, amados, a todas nuestras situaciones. Solamente en Cristo está nuestra estabilidad. Solamente en Cristo no vamos a caer en un extremo ni en el otro. No vamos a tener esos desequilibrios mentales, ¿verdad? Porque aunque se oiga feo, hay veces que actuamos como que tenemos desequilibrios mentales. ¿O a poco no? Luego es muy común que hasta decimos, híjole, fulanito de tal parece loquito. O sea, hace una cosa, él mismo está diciendo que tiene problemas en esta área, y él mismo va y le echa más leña al fuego. Oye, parece loquito. Y yo soy mucho de decir eso, para que nunca se vayan a ofender si por ahí de repente alguien diga, oye, el pastor dijo que parece loquito. Porque por ahí una vez alguien se me enojó mucho porque alguien le dijo que decía que parecía loquita. Pero la verdad es que lo dije de mucho cariño y sobre todo para eso. Bueno, pero es otro tema. El chiste es que luego parecemos loquitos. ¿Por qué? Pues sí, porque andamos desequilibrados. O sea, son desequilibrios de veras. ¿Por qué? Porque nuestra base no es Cristo. Como nuestra base no es Cristo, dejamos de ser sabios. Empezamos a actuar con nuestros impulsos, empezamos a actuar con lo que nos han enseñado, empezamos a actuar no con la cabeza, sino con el corazón. ¿Y qué sucede? Que cuando llegamos a todo ese tipo de situaciones, ya después que vemos todo lo que sucedió, dices, ay, en la torre, pero cómo no tuve la sabiduría para hacerlo de la manera correcta. La sabiduría es Cristo, la base es Cristo. Y aquí en 1 Corintios, ya con esta cita terminamos, 1 Corintios 10:1, dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. La roca es nuestro Señor Jesucristo, amados. Pero recordemos, las rocas sirven para construir, ¿verdad? Las rocas sirven para hacer fundamentos, para hacer cimientos, incluso para hacer muros, para levantar casas, para levantar una edificación. Pero también, amados, las rocas sirven para defendernos. Las rocas sirven para apedrear a quien esté queriendo hacer daño a alguien. Muchas veces nosotros, cuando por medio de la roca que es Cristo empezamos a aventar pedradas, y se los digo sobre todo a los que nos ven por la internet, empezamos a aventar pedradas a todas aquellas personas que están apostatando de la fe, que están trayendo falsedades a los púlpitos. Lo hacemos por una naturaleza que tenemos los pastores, amados. Si en lo natural un pastor ve que un perro o un lobo o un oso o alguien se está acercando al rebaño,
¿Ustedes creen que el pastor se va a quedar tranquilo de ver que sus ovejas están en peligro? El pastor inmediatamente va a agarrar piedras para ahuyentar el peligro. Pero si tiene una escopeta, pues igual hasta agarra la escopeta, ¿verdad? ¿O ustedes piensan que el pastor se va a decir, lobito, lobito, por favor, vete de mis ovejitas, con amor te lo digo? ¿Te puedes ir, lobo? ¿Te puedes ir? Creo que no, ¿verdad? Un pastor debe de ser agresivo para proteger a su rebaño. Y por eso es que muchas veces el evangelio, aunque no le gusten a aquellos que lo han tomado como piedra de tropiezo, el evangelio hiere a todo el pecado y al pecador también. El evangelio es agresivo por naturaleza. El evangelio agrede el pecado. El evangelio agrede al pecador. El evangelio agrede al que esté tergiversando la palabra de Dios para sus propias concupiscencias y seguir caminando en la impiedad. Amén. En Él siempre estaremos protegidos, amados, en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, en ti siempre vamos a estar protegidos. Señor, en ti siempre vamos a estar en la verdad. Y por eso es que en este momento que estamos terminando con esta predicación, con este mensaje que el día de hoy has traído para nosotros, para esta congregación, para todos aquellos que por medio de sus casas también nos pueden ver por la internet, Señor, yo te pido que bendigas esa palabra que ha entrado en el corazón de cada uno de nosotros, que bendigas nuestros corazones y nuestras mentes para que estemos alineados completamente al propósito que tú querías al traernos este mensaje, Señor. Bendito Dios Todopoderoso, nosotros queremos pedirte que tú seas el soberano de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras mentes, de todas nuestras actividades que hagamos, Señor, en toda nuestra vida. Que tú seas el Señor, que todo el tiempo estemos viniendo al trono de la gracia, Señor, a entregarte nuestros triunfos, también a entregarte nuestros fracasos, a entregarte, Señor, nuestro amor, nuestra adoración, pero también a entregarte, Señor, nuestros pecados y todas las cosas que no convienen para que nosotros podamos caminar en santidad. Bendito Padre Celestial, nosotros te amamos, Señor, por eso es que estamos aquí reunidos, por eso es que venimos a escuchar tu palabra, porque queremos escuchar el consejo de Dios, queremos escuchar, Señor, tus instrucciones, pero también de la misma manera queremos escuchar, Señor, esas palabras de protección. Y sabemos que tú nos proteges, Señor, tú nos proteges en todo momento y en todo lugar. Tú nos proteges, Señor, de las garras del enemigo que continuamente está acechándonos, Señor, porque Él está como un león rugiente, viendo la manera de devorarnos en todas las debilidades que nosotros tenemos. Pero nosotros en Cristo todo lo podemos. En Cristo somos fuertes. En Cristo tenemos refugio, porque Él es la roca, Él es la piedra angular que nos da la oportunidad de estar protegidos y resguardados bajo las alas del Altísimo. Bendito Dios, aquí estamos, Señor, contigo. Aquí estamos delante de ti, pidiendo tu protección y tu bendición de lo alto. Esa bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, en el poderoso y precioso nombre, ese nombre por sobre todos los nombres, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la iglesia dice amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar y a dar gracias a nuestro Dios. Quien guste levantar sus manos y vamos a agradecer su presencia. Ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios
sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Levanta tus manos. Te adoramos, Jesús, te exaltamos, oh Hijo de Dios. Gracias, Dios. Sí, Señor, oh Padre, te adoramos, Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, oh Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Ese es el día que tú has hecho, Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Aleluya.